Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy le voy a exponer el trabajo final de Ingeniería Geotécnica. Los integrantes de mi grupo son Turpo Abel, Dávila Kleider, Arteaga José, Quispe Caterine y quien les habla, Ariana López. El resumen del proyecto es que en el siguiente trabajo se mostrará objetivos como la comprobación de la capacidad de carga última y el asentamiento de las zapatas, las verificaciones de los ensayos triaxiales y el ensayo SPT, el análisis de licuefacción, en el cual debemos determinar a qué rubro pertenece nuestra licuefacción de suelo para plantear una solución. Y también se va a determinar la capacidad de fuste y de punta, en caso el proyecto nos determine que contiene estratos no licuables. Por último, se va a diseñar un muro de contención con la finalidad de estabilizar un talud. Los programas usados son los siguientes: Excel, AutoCAD y SolidWorks. Y en la etapa 1 tenemos el ensayo de compresión triaxial para el espécimen 1. Bien. De acuerdo con las tres muestras del ensayo de consolidación triaxial, evaluaremos los esfuerzos principales de ruptura de cada muestra. Para hallar el sigma 1, el esfuerzo principal mayor en la ruptura efectivo, se tiene que sumar el sigma 3 más el esfuerzo disuasor. Para hallar el P, se tiene que usar la fórmula de la suma de el sigma 1 más el sigma 3 entre 2. Para hallar el Q, se tiene que hallar el sigma 3 menos el sigma 1 entre 2. Y aquí se muestra la división, luego se calcula la oblicuidad, que es la división entre los esfuerzos, y por último la deformación vertical. Bien, aquí tenemos el cuadro de esfuerzo desviador versus deformación axial, y por último hallamos el parámetro elástico, que es el valor mostrado, igualmente para los tres especímenes. Tenemos el cuadro de resumen de esfuerzos principales por espécimen y presentamos el diagrama de Moore. También tenemos el cuadro de resumen de esfuerzos principales y valores de PQ por espécimen. Y también el diagrama PQ con los tres espécimenes juntos. Bien, en esta parte evaluaremos las dimensiones de la zapata, la carga admisible de diseño y la distorsión máxima según tipo de estructura. Tenemos por este lado las dimensiones de la zapata, los parámetros del suelo previamente determinados. Además, debemos saber que la presión admisible de diseño es 127.48 kilonewtons por metro cuadrado, y además la distorsión máxima para edificios que no se permiten grietas es 1 en 500. A continuación doy pase a mi compañera. Buenas tardes, soy la alumna Caterine Quispe Mayurí y voy a hablar sobre las dimensiones de zapata, carga admisible de diseño y distorsión máxima según el tipo de estructura. Para la determinación de la capacidad de carga admisible, hallamos los parámetros de resistencia y elásticos del suelo, donde obtuvimos los valores que se presentan en la tabla. Además, con la ayuda del plano estructural brindado, pudimos obtener las dimensiones de las 10 zapatas. Luego empleamos la metodología de Meyerhof, ya que sus factores de corrección permiten obtener resultados más precisos. Una vez realizados los cálculos, obtuvimos que la carga admisible es mayor a la carga de servicio, por lo que todas las zapatas cumplen con los requisitos. Para el cálculo de asentamiento de las cimentaciones, determinamos los asentamientos individuales de cada zapata. Posterior a eso, verificamos que cumpla con el criterio de distorsión angular. Se nos fue asignado un edificio donde no se permiten grietas. La distorsión angular no debe ser mayor a 1 entre 500. Utilizamos la viga de menor luz para poder comprobar esta condición. A continuación, cederé el paso a mi compañero. Mi nombre es José Miguel Arteaga Illanes y voy a explicar sobre la evaluación de potencial de licuefacción y la capacidad de carga en pilotes. El ensayo SPT. A partir de los datos brindados podemos realizar los cálculos del NSPT. Los ensayos nos brindan datos como el porcentaje de finos, el tipo de suelos, el peso específico. Asimismo, para cálculos posteriores debemos tener en cuenta el nivel freático, el cual es 1.6 metros, y la profundidad, que es de 24 metros. La licuefacción. La licuefacción de suelos es el estado físico en el cual se puede encontrar el terreno arenoso saturado cuando la resistencia al corte se reduce de forma drástica por el aumento de acumulación de presiones intersticiales a causa del sismo. Para poder evaluar si el suelo licúa o no licúa, debemos tener en cuenta los datos de entrada, que es la profundidad, el tipo de suelo, la condición saturada o no saturada del suelo,
de acuerdo a nivel freático, el peso específico, el porcentaje de finos y el NSPT. Luego procedemos a realizar el esfuerzo cíclico equivalente, que es el CSR. Luego realizaremos la corrección del ensayo SPT. Por último, calcularemos el CRRM para poder luego evaluar el factor de seguridad. Y por último, evaluaremos si el suelo licúa o no licúa. Podemos observar que a partir de los 21 metros a los 24, ya el suelo ya no licúa. Para la capacidad de carga de pilotes, usaremos el método Meyerhof, Aoki Veloso y el Arcuri-Quaresma. Para el método Aoki Veloso debemos tener en cuenta el parámetro F1 y F2 y el tipo de suelo excavado. Para el método de Arcuri-Quaresma debemos tener en cuenta el parámetro de C, el tipo de suelo de arcillas y arenas. El parámetro Aoki Veloso también debemos tener en cuenta el parámetro K y alfa, el cual también el tipo de suelo es arena limosa y arcilla arenosa. Procedemos a realizar los cálculos. Asimismo, debemos tener en cuenta de que si el suelo licúa o no licúa. Es por ello que a partir del nivel 21 el suelo no licúa, y de un metro a los 20 metros pues el suelo licúa. Igualmente para el método Aoki Veloso y el método de Arcuri-Quaresma. Por último, tenemos el cuadro comparativo de las metodologías y el diagrama de las cargas últimas admisibles, y el análisis, el cual la metodología de Aoki Veloso presenta valores menores en la carga de por punta y carga admisible, aunque presenta una carga por fuste mayor a la de Meyerhof, y en Meyerhof presenta una carga admisible mayor que las dos metodologías. Sin embargo, la carga por fuste es significativamente menor en comparación a la de Aoki Veloso y de Arcuri-Quaresma. Para evaluar la eficiencia del grupo de pilotes, utilizaremos la metodología de Aoki Veloso, ya que presenta resultados más conservadores, y por ello utilizaremos el dato de cubo admisible, que es de 513,546 toneladas, y la profundidad de 24 metros, eso desde la superficie del terreno. Gracias. Bien, mi nombre es Cleider Dávila Rodas, y para calcular el número de pilotes, necesariamente, primero calculamos la eficiencia del grupo de pilotes, la cual nos resulta un valor de 0.783, y además también verificamos que la carga de servicio sea menor a la capacidad de carga admisible del grupo de pilotes. Reemplazamos los datos y calculamos 11 pilotes que va a conformar el encefado, ¿no? Esta es una figura en la cual fue realizada en el AutoCAD 3D, en la cual se puede evidenciar que está desplazada cada 4 metros. Para el cálculo del asentamiento utilizamos la metodología de NATFAC, y partiendo de estos datos ya calculados previamente por la metodología de Aoki Veloso y también datos del pilote de concreto, calculamos el acortamiento elástico del pilote, la cual nos resulta un valor de 0.211. De la misma manera, el asentamiento por carga transmitida en la punta del pilote, la cual nos da un valor de 1.96 centímetros. Aquí también hacemos lo mismo, el asentamiento por carga transmitida en el fuste, la cual nos da un valor de 0.11. La sumatoria de estos tres representa el asentamiento total del pilote, la cual vendría a ser de 2.288 centímetros respectivamente. Ya en la tercera etapa consiste en el diseño geométrico de muros de contención y la estabilidad de taludes. Para el caso de muros de contención partimos de este cuadro de datos de partida, como la profundidad de cimentación del muro de contención, la carga de 30 kN metro cuadrado y la altura de 5,5 metros. Y tomando estas consideraciones calculamos el resto de las medidas que va a conformar el muro de contención. Considerando el peso específico, la construcción interna, la cohesión, calculamos los coeficientes activos y pasivos, tanto para el relleno como para el suelo de cimentación, en la cual va a estar apoyado el muro. Luego calculamos la fuerza activa y la fuerza pasiva, en la cual para el caso de la fuerza activa va a estar ubicada a 2.147 metros, y para la fuerza pasiva va a estar ubicada a 0.623 metros, tomando como referencia la base del muro. Esta es ya una figura en la cual se puede evidenciar todas las medidas ya presentadas, como la base, por ejemplo, de 3.30 metros, ¿no? La altura de
de 5 metros y medio, la profundidad de cimentación de 1 metro y medio. Para el caso de la estabilidad de taludes, en el caso de la estabilidad por vuelco, nos da un factor de seguridad de 2.65, la cual podemos evidenciar que es mayor a 2, ya que este es el factor de seguridad mínimo que se requiere. Lo mismo para la estabilidad por deslizamiento, nos da un factor de seguridad de 1.91, la cual sí cumple, ya que es mayor a 1.5. ¿Qué pasa si no cumpliese acá, tanto por vuelco como deslizamiento? Se sugiere cambiar las medidas geométricas del muro de contención. Bien, ahora doy paso a mis compañeros. Un saludo, profesor. Mi nombre es Abel Turco y voy a continuar con la exposición. En esta parte de la diapositiva estamos evaluando la estabilidad de los taludes, donde evaluamos la capacidad de carga y estabilidad por asentamiento. Vemos los factores de carga, factores de forma, profundidad y factores de inclinación. Y asimismo también la estabilidad de asentamiento de las cimentaciones, de si son confiables o no. En esa tabla podemos observar que los factores por vuelcos, deslizamiento, capacidad de carga y estabilidad por asentamiento llegan a cumplir tanto con los requisitos que se nos piden de fuerza de seguridad. Pasamos al programa Slide. En esta primera parte del programa Slide hallamos el factor de seguridad por Bishop, donde según la normativa CE 020 se nos establece que tiene que contener un factor de seguridad mínimo de 1.50 en condiciones estáticas y 1.25 en condiciones mínimas. Al costado vemos los parámetros de suelo con los cuales hemos trabajado en el programa Slide. Acá se puede observar el factor de seguridad por Frobenius en el programa Slide, donde cumple con 1.89. El factor de seguridad por Spencer en el programa Slide, el factor de seguridad de 2.25. El factor de seguridad por Jumbo Simplify, con un factor de seguridad de 1.42. El factor de seguridad por Morgenstern Price, con un factor de seguridad de 2.25. Bueno, y llegamos a esta tabla de cuadros resúmenes de todos los factores de seguridad con los métodos hechos, que son métodos de seguridad Bishop, Frobenius, Spencer, Jumbo Simplify y Morgenstern Price, en donde vemos que cada uno de estos factores de seguridad deben a cumplir con el requisito mínimo del factor de seguridad, que es 1.50. En este caso subrayamos el método de Spencer, ya que este método no desprecia ninguna fuerza resultante o momento del equilibrio, por lo cual su factor de seguridad, al ser bastante alto de los requisitos mínimos, tiene que ser el más confiable. Otras soluciones posibles. Bueno, la investigación hecha por mi grupo, le hemos resaltado que los geosintéticos y los geotextiles son otra opción muy viable al momento de la creación de estos taludes, debido a que son mallas que son sumamente altas, que sumamente son resistentes, que han tenido buena acogida en la creación de taludes en el momento de obras civiles, y lo cual lo pusimos como una solución posible, bastante viable y sumamente confiable en la obra. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Por último, hablaré sobre las conclusiones y recomendaciones. Se concluyó que en el caso de cimentaciones superficiales, el dimensionamiento es el correcto, ya que satisfacen las condiciones de la carga admisible y el criterio de distorsión. También el factor de seguridad de falla por vuelco, deslizamiento y carga portante se encuentran dentro de lo permitido, por lo que el correcto dimensionamiento de nuestro muro de contención prevendría fallas o accidentes en un futuro. Además, al realizar el dimensionamiento de las cimentaciones profundas, en específico los pilotes, se debe tener establecidos los parámetros de partida, ya que el proceso es iterativo y se detendrá solo cuando la profundidad del pilote sea consistente o adecuada con la carga admisible. Y como recomendaciones, para toda edificación es importante un estudio de mecánica de suelos previo, ya que es el requerimiento mínimo establecido en la norma E050. Y en caso de tener 2 o 3 metodologías que no coincidan con los resultados, siempre se debe tomar la más conservadora, que cumpla en la mayoría o todos los casos vistos.